Hoy nos vamos a meter de lleno en una de las transiciones más impactantes de la historia del antiguo Israel. Hablamos del paso de un montón de tribus dispersas a una monarquía con un rey, todo contado en los libros de 1 y 2 de Samuel. Y créanme, esto es mucho más que historia antigua. Es un drama sobre el poder, la fe y lo que significa ser un líder. Para entender la dimensión del cambio, primero hay que ver de dónde venían. El libro anterior, Jueces, cierra con esta frase que es lapidaria. Describe una época de caos total sin una autoridad central donde básicamente cada uno hacía lo que le parecía. Era un tiempo de anarquía y de una profunda crisis espiritual. Y de ese caos, claro, surge la pregunta que mueve toda la historia. ¿Qué pasa cuando un pueblo, ya harto del desorden, exige un líder humano? Bueno, la respuesta es una historia llena de tensión entre lo que la gente quiere y lo que es el plan de Dios. Miren, que el pueblo pidiera un rey no fue una simple decisión política. Para nada. Fue un punto de quiebre espiritual. Un momento que iba a redefinir para siempre quiénes eran y cómo se relacionaban con Dios. El plan original para Israel era lo que llamamos una teocracia. ¿Y qué es eso? Pues es un sistema donde Dios mismo es reconocido como el rey, el gobernante supremo. Era, por así decirlo, un gobierno directo de Dios sobre su pueblo. Y aquí está el meollo del asunto. El plan ideal era una cosa mixta. Un líder humano, sí, pero siempre bajo el reinado de Dios. Sin embargo, lo que la gente quería era una monarquía pura y dura, un rey como todas las otras naciones, que en la práctica significaba una cosa: sacar a Dios del trono. Entonces, el punto clave es este, y es crucial. A Dios no le molestaba la idea de un rey. El problema era la razón por la que lo pedían. Él mismo lo dice muy claro: a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Lo que estaban rechazando era su liderazgo directo. Y en medio de todo este cambio monumental, hay una figura que es fundamental: Samuel. Él es literalmente el puente entre la vieja era de los jueces y la nueva era de los reyes. Es que la figura de Samuel es fascinante porque hacía de todo, no lo puedes encasillar. Fue el último de los jueces, sí, pero también fue el primero de un nuevo tipo de profetas. Incluso fundó una escuela de profetas. Y lo más importante, fue el hombre que ungió a los dos primeros reyes de Israel, Saúl y David. Para que nos ubiquemos, la historia de Israel se puede dividir en 4 grandes periodos. Pues bien, los libros de Samuel dan inicio al tercero, el periodo de la corona. Y no fue cualquier cosa, ¿eh? Esta era duró unos 460 años y transformó a la nación por completo. Pasemos ahora al primer experimento de Israel con un rey, Saúl. Su historia arranca con una promesa enorme, pero se convierte en una de las más trágicas de toda la Biblia. Es, de verdad, una advertencia andante sobre el liderazgo. La caída de Saúl es un caso de estudio de cómo las virtudes se pueden corromper. Él empezó con todo: una apariencia imponente, iniciativa, mucho coraje. Pero con el tiempo, todo eso se pudrió. La buena apariencia se volvió orgullo, la iniciativa se convirtió en rebelión y el coraje en impulsividad. La misma persona que fue llena del Espíritu de Dios terminó atormentada. Se descalificó a sí mismo del puesto. Después del fracaso de Saúl, la historia da un giro y se enfoca en David. Dios lo elige no solo para ser el siguiente rey, sino para ser el modelo de lo que un rey debería ser. Es el inicio de una dinastía con un significado mesiánico. Por algo se le llama un hombre conforme al corazón de Dios. El reinado de David se construye sobre 3 pilares gigantes que definen todo su legado. Primero, su unción como rey sobre todo Israel. Segundo, el establecimiento de una nueva capital, Jerusalén. Y tercero, el recibir un pacto divino, una promesa eterna. Y aquí está el corazón de ese pacto, el famoso pacto davídico. Es una promesa de que su reino, su trono, serían establecidos para siempre. Esta promesa es importantísima y va a resonar a lo largo de toda la historia bíblica que sigue. Para darnos una idea del impacto que tuvo, miren este dato. El nombre de David se menciona 58 veces en el Nuevo Testamento.
58. Eso nos dice el peso que tuvo su figura y el legado de ese pacto que se hizo a través de él. Pero, ojo, la historia de David no es ningún cuento de hadas. Ahora, entramos en la parte más complicada, la más difícil de su reinado, esa que nos muestra que hasta el rey más grande fue un héroe, profundamente imperfecto. El punto de quiebre en su vida ocurrió justo en la cima de su poder. Su adulterio con Betsabé y el asesinato de su esposo, Urías. Eso marcó un antes y un después devastador. Después de eso, David nunca volvió a ser el mismo. Y aunque se arrepintió y fue perdonado, las consecuencias fueron inevitables y muy amargas. Su vida se llenó de problemas familiares terribles, como la rebelión de su propio hijo Absalón, que terminó causando una guerra civil que casi le cuesta el trono. Y ese conflicto interno es lo que define a David. Por un lado, cuando se dejaba guiar por Dios, cuidaba de los necesitados. Su fe era radiante. Pero cuando sus impulsos tomaban el control, podía ser brutal, incapaz de admitir sus errores y cometer pecados terribles. Era, sin duda, un hombre de extremos. Y esto nos deja con una pregunta para pensar, ¿no? Las historias de Saúl y David, con sus triunfos y sus fracasos estrepitosos, nos obligan a plantearnos algo universal. ¿De qué manera el carácter personal de un líder termina moldeando el destino de toda una nación?